Gente linda, estamos en una serie especial de enseñanzas que se llama La gestión del alma en el camino de la redención. Vamos a identificar cómo son nuestras emociones para Dios, cómo se solucionan algunos problemas mentales, emocionales y la importancia de nuestra alma dentro del plan de Dios. Así que gracias por acompañarnos. Los que no saben, este es el video 2. Te recomiendo que veas el primer video y que es una secuencia que vamos a construir de 5 enseñanzas. Este es el video número 2. Y para ayudarnos a profundizar en este está mi amigo Pablo Aristimuño, que es médico psicoterapeuta. Yo siempre digo mal, pero él va a decir muy bien todo lo que vamos a profundizar acá. De esa combinación de ciencia y fe. El capítulo 1 o el primer video hablamos de qué es el Evangelio o cómo comenzó la historia en un plano eterno, Dios Padre, Satanás que se revela e inicia la orfandad en el alma. Así es. Entonces habíamos quedado en que lo que hace Dios como parte de su plan, entonces es, en la primera parte, en la creación del mundo, Él pone en el huerto toda la expresión de su paternidad. Muy bueno. ¿No? Entonces Él como que reproduce, dijimos, lo que había pasado en la eternidad antes de la caída del lucero. Y ahí también vamos a hacer un paréntesis que es bien importante, sobre el cual sobre todo se puede profundizar mucho, pero entender también que la creación del hombre, cuando Dios lo forma al hombre en la tierra, no todas las partes que tenemos tienen el mismo origen. Entonces Él dice que hace, vamos a ponerlo así, como una especie de muñequito de barro, ¿no? Es lo que Pablo le llamaba el vaso de barro. Sí. Eso está en íntima relación con la tierra porque fue tomado de la tierra. Muy bien. O sea, tierra y cuerpo tienen la misma composición en el origen. Interesante. Sobre ese muñequito de barro, que es lo que nos permite hoy ese muñequito tener contacto con la tierra, con lo terrenal, sopla un espíritu, ahí viene el espíritu de vida, y fue hecho un alma viviente. O sea, el alma y el espíritu vienen del mismo soplido. Entonces, por el espíritu se hizo alma viviente. Exacto. Adán dice que fue un alma viviente. Entonces, ¿esto por qué lo marco como un paréntesis que es importante? Porque este va a ser después el camino también de la redención. Es decir, nuestra redención viene en procesos que tienen una secuencia, y esa secuencia y ese proceso tienen un porqué también, porque viene desde el origen así. Muy bueno. Entonces, ¿cuál es el objeto o el objetivo de salvación del ser humano? ¿El cuerpo? No, porque dice que el cuerpo fue tomado de la tierra y vuelve a la tierra. El alma es el objetivo de la salvación. Muy bueno eso. Dice en Mateo 16, pues ¿qué provecho tendrá el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Mateo 16, 26. Muy buena eso. ¿No? Y en 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo como resultado de vuestra fe, ¿cuál es el resultado de nuestra fe? Dice, la salvación de vuestras almas. Buenísimo. O sea, para que entendamos y ya vayamos poniendo en contexto nuestra alma en esto, es decir, indudablemente la gestión de mi alma es vital, fundamental en el proceso redentivo, porque es a donde se va a enfocar el mayor tiempo de inversión nuestro. Muy bueno. En el cuerpo, invertir en el cuerpo, Pablo decía que, por eso él entendía esto, decía, no es tan provechoso, porque está bien, obvio que está bien estar bien físicamente, comer bien, alimentarse bien, que nuestros días en la tierra sean lo más livianos posible desde el peso del cuerpo. Uh-huh. Pero en el fondo, el objetivo y el objeto de nuestra salvación, el mayor tiempo de inversión, va a estar en la gestión de nuestra alma. Muy bueno. Entonces, imagínense ese alma de Adán, en medio de ese huerto donde todo lo necesario estaba garantizado. Es como uno de tus hijos en tu casa, ¿no? Si entro a casa de papá y en casa de papá hay comida, hay alimento, me siento protegido, las relaciones con papá y con mamá y con mi hermano son buenas, son cálidas, se dan en términos amables. Ese era Adán en el huerto, ¿no? Todo funcionaba bien. Todo funcionaba bien. Dice, de todo árbol podés comer, o sea que cuando tenía hambre comía, ¿no? Dice, la mujer era idónea, no había ni un sí ni un no, como decimos nosotros, estaba todo bien. La relación de él con papá Dios estaba buenísima, no había quiebre, no había ruptura, y había un árbol de la vida. O sea, no había muerte, no había dolor. Todo eso entra después de la caída. Uh-huh. Ese huerto yo le llamo el útero de Dios, ¿no? ¿Por qué? Y yo digo que después cada nacimiento, porque el nacimiento se modifica en la caída. No sabemos cómo hubiera sido antes de la caída porque el hombre se reprodujo después de la caída. Uh-huh.
Pero vieron que cuando nosotros nacemos desnudos y angustiados, ¿no? Llorando. Llorando. ¿Por qué? Porque salimos de un útero, de un huerto, en donde todo estaba garantizado. Estábamos en un líquido alimento, flotando ahí, teníamos alimento, estábamos calentitos, cuidados, protegidos. Entonces, de repente, salir de ese lugar es un choque. Bueno, a nosotros nos pasa eso cuando nacemos. O sea que ya quiero que vean que de entrada, en nuestro nacimiento, nuestra alma nace y se ve expuesta a un lugar de orfandad, a un lugar de separación. De una. Wow. Porque Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Desde el vientre. ¿Sí? Ahí está la primera expresión, la primera manifestación de nuestra orfandad. Me siento desprotegido, me siento solo. Exacto. Por eso se lloran. Muy interesante. Correcto. No sé qué es este mundo, incertidumbre. Y todas esas experiencias se dan en el alma. Las experimenta el cuerpo también, las siente el cuerpo, pero se dan principalmente en el alma. Entonces, después de esa reproducción, en donde el negocio, si se quiere, o la propuesta de Dios con el hombre ahí era, mira, yo te tengo en este lugar donde tenés provisión, donde tenés relaciones sanas, donde no tenés enfermedad, y a cambio de eso yo te voy a dar un propósito. Y acá entra el propósito. Entonces el propósito está expresado en la Biblia cuando le dice que tiene que fructificar, multiplicarse, sojuzgar, llenar la tierra, ¿no? Eso es lo que el hombre tenía que hacer. Eso está expresado en Génesis. Entonces, ¿cuál era el negocio o el contrato que había en ese territorio, en ese ambiente? Era, listo, tengo un padre me provee todo lo que necesito, yo estoy libre de preocupaciones en mi alma para poder hacer lo que tengo que hacer. Que es el propósito, que era administrar. Entonces podemos resumir el ambiente de paternidad con esas 3 P's. Provisión, protección y propósito. Y eso estaba todo disponible en el huerto y eso está, sí, es el acceso, la relación entre Dios y la humanidad. Muy bien. Entonces, cuando viene Satanás, ¿se acuerdan el problema que había tenido Satanás? Claro. Que él quiso ser igual a Dios. Él, cuando yo digo que sataniza a Eva, pero algunos satanizar se imaginan una cosa asquerosa, un monstruo satánico. No, satanizar es una idea. La satanización es una idea. Es la idea de que la misma idea que tuvo Satanás se la inculcó a Eva. Le dijo, si vos comes ese árbol vas a ser igual a Dios. Le satanizó la mente, le metió el mismo conflicto que tuvo él. Y Eva respondió como tenía que responder, no como era correcto. Lo correcto hubiera sido que no, pero Dios ya sabía que ella iba hasta a responder así. ¿Por qué? Porque de antemano ya tenía preparado al Adán 2, ¿no? Al segundo Adán. O sea que ya sabía que el Adán 1 lo que venía era... ¿Cuál fue entonces la función de Adán? Era meter el problema en el lavarropa. Era introducir ese pecado que fue en la eternidad, lo metió en el plano de lo terrenal y ahí empieza el ciclo de lavado. Y en el huerto aparece miedo y vergüenza. Son los primeros sentimientos negativos, mencionar las Escrituras, como consecuencia del pecado. Es correcto eso porque me habilitas para que explique esto que también nos va a acompañar hasta nuestros días y hasta la gestión de nuestras propias almas. De esto aprendemos que hay 2 plataformas posibles. Una es la plataforma que estaba en el huerto antes de la caída, que es amor. La otra plataforma es temor. El miedo, sí. Entonces, lo que tenemos que entender es que para cuando Satanás ya habla sobre Eva, ya él tenía miedo. Porque él se separó. A partir de ahí Adán tuvo miedo. Y a partir de esa herencia humana que viene horizontal hasta nosotros, desde la caída de Adán hasta mí, la plataforma del mundo es miedo. La plataforma, entiéndase mundo hoy, claro, como el sistema que administra y gestiona Satanás. Así es. Que es el príncipe de... Entonces, un sistema de la naturaleza caída. Sí. Exacto. Entonces, yo tengo 2 opciones. O camino sobre la plataforma y me desarrollo y crezco sobre la plataforma del amor, o lo hago desde la plataforma del temor. Sin Cristo no es posible deshabitar el temor. Claro. Con Cristo solo puedo habitar el amor. ¿Sí se entiende? 100%. Y es más, yo creo que en lo cognitivo y en la parte clínica también
se deriva del miedo, ahí nace toda ansiedad, es fruto de miedo, el montón de problemas de ataque de pánico y un montón de desórdenes que muchas veces se manifiestan físicamente también. La raíz es el miedo, que eso ya también ya está comprobado en las enfermedades psicosomáticas, pero eso da una base muy fuerte que todos tienen que identificar ahora. O sea, que el miedo es un sentimiento de que algo malo va a pasar y no voy a tener las herramientas para enfrentarlo, y eso es una siembra de Satanás en el corazón del ser humano que genera inestabilidad, inseguridad, o sea, todo lo contrario de paternidad, sentimiento de desprotección, de desprovisión y de que no tengo un propósito en la vida, no tengo un sentido. Esa es la vida del huérfano. La vida del huérfano, y ese es el resumen, claro, Exacto, basado en el miedo. Exacto, es la vida del huérfano que está en la calle, que pelea por su lugar para dormir, que pelea por su lugar para comer, que pelea por su esquinita para ver si él puede limpiar los vidrios. O sea, esa es la experiencia de un huérfano que está en la plataforma del miedo y todo se lo tiene que autogestionar. ¿Por qué? Porque cambió el contrato. En la plataforma del amor el contrato era, yo te doy todo, ocupate del propósito. Ahora que me quedé alejado de Dios, que me quedé sin la expresión de la paternidad de Dios, el ser humano, imaginémonos a Adán, que dice, hasta ayer tenía provisión, tenía una buena relación con mi esposa, con Dios, tenía salud, de repente ahora salí de ese ambiente, estoy en una plataforma de miedo y no tengo para comer. No tengo una buena relación con mi esposa porque estoy enojado porque ella me hizo caer. Sí. Y encima ella ahora se tiene que sujetar a mí, ya todo cambió de cuadro. Entonces, acá pasa algo que es fundamental, que es clave. Que ahora lo que antes era una garantía de Dios, de su amor, ahora me lo tengo que gestionar yo solo. Entonces ahora soy yo el que me tengo que procurar la provisión, ahora soy yo el que tengo que ver cómo resuelvo las relaciones interpersonales con el otro, ahora soy yo el que tengo que ver cómo peleo contra la enfermedad, el dolor y la muerte. Entonces abandonó el propósito del ser humano para que su propósito ahora pasara a ser cómo lidio con las necesidades. Un modo supervivencia. Exacto, no tengo padre, soy mi propio padre, ando aterrado en la vida, tratando de ver cómo gestiono estas tres cosas. Díganme, los que están del otro lado, ¿no? Si esto no es lo que vivimos a diario. Claro. Empieza la jornada de nuestra existencia y somos seres con mucho temor en un mundo que la plataforma del temor, viendo cómo pelear contra las dificultades económicas, contra los problemas de salud, contra los problemas de relaciones interpersonales, el abandono, el rechazo, me dejó, no me quiere. Bla, bla, bla. Y básicamente el huérfano lo hace solo, se gestiona solo. Y el que tiene la base del amor necesitaría ahora de la intervención de la obra de Cristo. Exacto. Si no hay forma de escapar de ese circuito, ¿por qué? Porque acá se plantea otro punto interesante que es, por más mecanismos que yo me autoimponga para poder resolver este problema de miedo que tengo ahora, como la plataforma es el temor, se cumple el mismo principio de Job, que el mal que temí siempre me sobreviene. Entonces entro en un circuito de mucho fracaso y frustración, ¿no? Sí. Y entonces sigo buscando en el mundo, acá no importa si soy cristiano o si no soy cristiano, importa que todos estamos bajo este sistema. Tal cual. Entonces, a ver quién me da un mejor tip para gestionar esto, ¿no? Para poder relajarme un segundo. Y no puedo, en el sistema del mundo, no puedo relajarme. Estoy todo el tiempo en tensión. Bueno, me gusta entonces esto como una definición para esta segunda parte. Cuando mi plataforma es el miedo, estoy en un modo supervivencia. Y cuando mi plataforma es el amor, puedo entrar en un modo de abundancia, que tengo acceso al Padre. Entonces yo creo que esto es algo que me enseñó Pablo, que vinimos trabajando mucho, que la primera etapa de la sanidad es la identificación. Entonces es muy importante que puedas identificar que tu problema en sí no es tu problema. Quizás, no, mi problema es con mi pareja, o mi problema es con que estoy solo, o mi problema es que no tengo dinero, no tengo plata. No, en realidad la raíz, entonces estamos llegando acá, que es la orfandad, que es alimentada por el miedo. ¿Correcto? Y que eso se resuelve, por eso Dios envió a su Hijo para resolver el asunto de raíz de la orfandad. Y que es eso lo que queremos
gestionar o identificar en este asunto, y vamos a estar hablando un poco más para profundizar en eso. Pero antes de terminar este video, contanos un poquito de cómo identificar el miedo cómo el miedo afecta toda nuestra vida, ¿no? Creo que ya lo dijiste, pero para dar ejemplos más, porque yo creo que todos los que están viendo acá ya lo sienten, pero muchas veces perdemos la conciencia y comenzamos a creer, no, yo tengo fe, o andamos con positivismo y no reconocemos nuestro real estado de miedo de un huérfano que tenemos adentro queriendo buscar la sobrevivencia. Entonces, ¿qué le puede decir a la gente que necesita identificar eso ahora y antes de avanzar para otro tema? Vos sabés que había un psiquiatra argentino hace muchos años, muy conocido, se llamaba Pichón Rivière, y él decía que había una enfermedad mental única que iba degenerando con las generaciones, ¿no? El principio era la ansiedad, según su visión, ¿no? Sí. Después pasaba a la depresión, después de la depresión podía degenerar en alguna otra cosa, ¿no? Pero ya, obviamente esta persona no era cristiana, él veía como base del problema, del conflicto mental, del conflicto del alma, la ansiedad, el miedo. Entonces, en la vida cotidiana del ser humano, vuelvo a repetir, es cuestión de mirarse a uno mismo, ¿no? Es decir, a veces nosotros nos queremos dar palabras que parezca que los alientan, pero en el fondo sigue estando el miedo. A veces está dibujado, soslayado. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a profundizar después, pero sobre esa plataforma del miedo yo empiezo a desarrollar mecanismos compensatorios. Esos mecanismos compensatorios pareciera que me alejan del temor, pero nunca cambié de plataforma, ¿me explico? Uy, muy interesante, claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, yo no quería exponerme públicamente. Esa era una de las grandes manifestaciones de mi miedo. Pero yo hacía toda una explicación conceptual, ¿no? Racionalizaba, que bueno, no es necesario que todos nos expongamos públicamente. ¿Por qué todos tenemos que estar expuestos? Entonces, a veces la racionalización nos sirve para justificar nuestros miedos. O yo fácilmente podía resolver mi miedo no enfrentando. Es decir, tengo miedo de hablar en público. Bueno, no voy a... Armás toda tu vida en función de que claro, nunca haya una exposición pública. Entonces vos decís, ¿tenés miedo? No tengo miedo, pero nunca lo sané. Porque claro, nunca lo enfrentaste. Claro, es como yo te dijera, le tengo miedo a los perros, entonces vivo en un lugar donde no haya perros. Listo, sí, listo, ya está, no tengo más miedo. No, el miedo está. Lo que pasa es que te armaste una historia para correrte de la exposición al miedo, pero nunca sanaste. Y esa es la clave. Por eso a veces cuesta identificar cuando vos le decís a un paciente o le decís a alguien que lo está ayudando a identificar, no, por eso yo ya lo tengo resuelto. Hace rato que lo resolví. Claro, lo resolviste porque no lo enfrentaste, porque te corriste. Muy bueno. Pero la herida está abierta y permanentemente pasa factura. Muy bueno. Porque yo tengo que usar mucha energía para sostener mis mecanismos, ¿no? Muy bueno. Muy claro, muy claro. Y ahí es donde entra la escritura que dice que el perfecto amor echa fuera el miedo. Está uno o otro. Mira, de eso solo se puede hablar todo el Evangelio, porque son las dos plataformas. Entonces vos tenés un reino, que es el reino de Dios, que funciona con la moneda de intercambio del amor. Y dice, el perfecto amor es un amor maduro. Sí, porque hoy hay tantas versiones del amor, pero ahí está diciendo, el amor maduro es lo único que puede vencer el miedo. Yo creo que ahí la palabra es bien clara, solo que no la hemos leído completa. Ahí lo que dice es que el que ama, no tiene, el que se sabe amado, mejor dicho, no tiene miedo del juicio, dice. Muy bueno. Mira, es fácil. Si vos me decís, Pablo, vas a juicio, mi primera pregunta no debiera ser, ¿cómo va a ser el juicio? ¿Quién me va a juzgar? Claro. Si vos me decís, ¿te va a juzgar tu esposa, Carolina, que está ahí? Yo me quedo tranquilo, porque sé que la que me juzga me ama. Claro. Entonces sé que su juicio va a ser justo, no va a ser un juicio vengativo en la plataforma del miedo, no. Como el que me juzga es el que me ama, y el que me ama es el que pagó el precio por mi rescate, mirá que voy a tener miedo del juicio. O sea, tendría que ser sonso para tener miedo del juicio, porque el que me juzga es el que me ama. Entonces, eso lo que quiere decir es, está el reino de Dios donde Él se maneja con amor, está el imperio de la muerte
que nos tiene sujeto por el temor, o sea, la moneda de intercambio del temor, dice que nos tiene sujeto a servidumbre por el temor de la muerte. Ese es el imperio de la muerte. Sí. El otro es el reino de los cielos. Entonces son dos plataformas. Yo estoy parado en una o en otra. Si estoy parado en la plataforma del amor, el amor echó fuera el temor. Si estoy parado en la del temor, a veces lo evito y a veces no, pero sigo parado en la misma. O sea que me sigue cargando interiormente de ansiedad, de angustia. A veces aparecen síntomas en mi cuerpo que yo digo, ¿y esto de dónde apareció? ¿No? No lo tengo consciente, pero apareció. Porque estoy parado en esa plataforma, en la del temor. Y es ahí donde dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Muy bueno. Entonces vamos a dejar hasta acá. Primero, pongan acá en los comentarios en qué modo estás. Si estás en el modo supervivencia, en el modo abundancia, si estás en una plataforma de miedo, si identificas o ya estás viviendo la plenitud del amor de Dios. Y la próxima vamos a hablar ya, vamos a avanzar en el camino de redención. Dijimos, gestión del alma en el camino de la redención. Ahora estamos en la identificación y vamos a comenzar a entrar en sí. Después que identificamos, si estoy en una plataforma de miedo, ahora cómo lo gestiono y cómo funciona la obra de redención en la práctica. Espero que esto te haya edificado hasta acá. Acordate que vamos a seguir todos juntos hasta la quinta clase. Mañana vamos a seguir con el próximo video. Y acordate de esta premisa. Cuando el amor crece, el miedo desaparece. Así que mi anhelo es que puedas experimentar más del amor de Dios y saber que tu plataforma no es el miedo, sino es el amor que todo lo puede transformar. Nos vemos en el próximo video.